Buenos días amigos y amigas, buenos días de Dios y María Santísima. La Iglesia hoy hace memoria, 4 de octubre, de San Francisco de Asís, el pobre de Asís, un hombre que en un momento determinado de su vida descubrió que lo suyo era dedicar su vida a Dios y hacerlo desde una radicalidad enorme, desde la dama pobreza, como él la llamará. San Francisco de Asís descubrió que su única riqueza debe ser Dios y que las riquezas materiales, perseguirlas, anhelarlas, quererlas y buscarlas, lo único que provoca es ambición, egoísmo y desapego a los demás, al amor a los demás. Y por eso él lo dejó todo, todas sus riquezas, todas sus comodidades, lo dejó todo, absolutamente todo, por seguir nada más que al Señor. La palabra de Dios hoy nos deja dos estampas bellas, provocadoras, diría yo que nos zarandea. En la primera lectura empezamos hoy a leer el libro de Jonás y conocemos la historia. Jonás es llamado por el Señor para que vaya a Nínive, a una ciudad pagana, a predicarle que como no se conviertan, pues el Señor le va a mandar un castigo. Que como sigan con su vida, con la vida que llevan, pues les va a llevar por el mal camino y le van a suceder muchas desgracias. Y es curioso cómo todos los profetas, o prácticamente todos los profetas, siempre le ponen un pero al Señor. Es que yo no sé hablar, es que soy como un niño, es que... Y Jonás no le pone ningún pero lo único que hace es coger un billete de barco para venirse a España, a Huelva, a Tarsis. Huye del Señor y se va justamente al lado contrario de donde Dios le pide. Huye del Señor. Y ya conocemos el episodio, como en ese barco hay una tempestad tremenda, cómo echan a suerte los marineros a ver de quién es la culpa, porque todos le rezan a su Señor, menos Jonás. Y lógicamente pues descubren que es Jonás el culpable de todo eso, lo tiran al mar, viene ese pez muy grande que se come a Jonás y está 3 días en el vientre hasta que el Señor manda a ese pez pues que lo devuelva a la tierra. Una forma de decirnos que cada uno de nosotros tenemos una misión, que el Señor nos ha llamado y que no debemos huir de la misión. Que no podemos decir, no, yo es que esto no lo quiero y me voy al lado contrario porque no valgo, porque no estoy preparado, porque no creo yo que esto sea para mí. Hay una cosa que me gusta a mí decir y que a mí una vez me dijeron: Dios no elige a gente capacitada, sino que capacita a la gente que elige. Jonás para nosotros debe ser el ejemplo de cómo no debemos huir del Señor nunca jamás, porque lo que el Señor nos pide no es ninguna barbaridad, porque lo que el Señor nos pide redunda en la salvación de los demás. Si Jonás no hubiera hecho, como luego hará, y veremos en los próximos días, lo que Dios hizo, habría habido mucha gente que no se hubiera enterado de los planes salvadores de Dios. Y si nosotros no hacemos esa tarea que el Señor nos ha encomendado, es probable que nadie lo haga. Y por tanto, es probable, muy probable, que haya gente que no descubra el plan salvador que Dios tiene para su vida. Y viene la segunda parte, el Evangelio de hoy, donde se nos narra algo que ya conocemos, la famosa parábola del buen samaritano. Iba a decir del hijo pródigo, no, del buen samaritano, donde Lucas nos dice que la cuestión no es quién es nuestro prójimo, sino de quién nos hacemos nosotros prójimos. El escriba que va a preguntarle cómo heredar la vida eterna, y Jesús le hace descubrir que lo realmente importante es amar a Dios y amar al prójimo. Y el escriba, para justificarse, dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús les narra esa parábola.
el escriba, el sacerdote, que ven a ese señor que está apaleado, pero dan un rodeo y se quitan de en medio. Y sin embargo, alguien considerado extranjero por los judíos es quien se detiene, quien emplea su tiempo en cuidar y curar a ese hombre. Y no solo eso, sino que le cuesta su dinero, el dinero de su bolsillo, el terminar de cuidar a ese hombre y ponerlo, pues, curarlo, en definitiva. Jesús nos dice, nosotros quiénes somos. Ese escriba y ese sacerdote que cuando vemos a alguien que nos necesita, damos un rodeo para no complicarnos la vida. O por el contrario, somos como el samaritano, como el buen samaritano, que nos paramos, curamos, sanamos, aunque nos cueste el tiempo y el dinero. El Señor nos invita a que amemos a Dios y amemos al prójimo, y hacerlo como el buen samaritano, parándonos, curando, sanando y poniendo, como se suele decir, y poniendo en la punta, y ayudando a que esa persona herida, esa persona apaleada, esa persona que necesita de nuestra ayuda, pues pueda recuperar su vida y su dignidad. Eso es el Evangelio, hacer que el hombre recupere la dignidad que pierde, sean por los motivos que sean. Nosotros hemos de ser, por tanto, buenos samaritanos. Ahí tenemos una enorme y gran tarea. Buen día a todos.